Una inusual actividad relacionada con el perdón se llevó a cabo en Sudáfrica en 1999 para impulsar la unión luego de 50 años de apartheid. Enemigos carnales, tanto víctimas como perpetradores, se sentaron uno frente al otro y compartieron sus historias y experiencias personales. Los agresores debían enfrentarse a las familias de sus víctimas o a los propios heridos y pedir amnistía y perdón en forma personal. Todos hemos experimentado alguna vez ese sentimiento de rabia y de injusticia por la forma en que fuimos tratados o nos tratamos a nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas. El hecho de ser humanos generalmente resulta en experimentar algún tipo de abuso o violación de uno mismo en diversos grados. Si esas heridas no se abordan y se reprimen, estos sentimientos pueden enfermarnos o hacer que nos separemos de los demás para protegernos. Cualquiera sea la causa, no es buena idea intentar superarlo. Especialmente en este mundo moderno, muy pocos se animan a profundizar en sus emociones. Todo es estilo, hace algo muy rápido, como mandar un mensajito a todos tus contactos de WhatsApp que contenga la palabra perdón y seguir adelante, sobre todo en Yom Kippur o el Día del Perdón. El asunto es que las emociones no se pueden reprimir y de ninguna manera son el gran enemigo, como he escuchado decir a personas que enseñan Kabbalah y que tienen cientos de miles de seguidores. Las emociones son las maestras que bajan desde Yetzirah. Son los sentimientos que expresa literalmente el alma y les debemos prestar atención. No hacerlo es una violación adicional de vos mismo hacia vos mismo que se suma a la herida que ya tenías. Como ya sabes, la tradición judía sitúa al perdón en un lugar muy alto en la escala de importancia. Las oraciones de Selijot o perdones, por ejemplo, son un ritual para admitir ante Dios que hemos errado y pedir su misericordia. Pero no se puede estar bien con Dios sin estar bien primero con el prójimo. La gente es lo primero. Si sabes que has herido a alguien, debes pedirle perdón personalmente para que Dios te perdone. Entonces hay muchos pensamientos, muchas líneas psicológicas y terapéuticas, perspectivas sobre el perdón en general, pero es muy difícil abordarlo. Por ejemplo, perdona pero no olvides, perdona y olvida, perdonar y seguir adelante, el perdón te hace más fuerte. ¿Cómo podríamos perdonar? ¿Errar es humano y perdonar es divino? Pensemos en la enorme cantidad de libros y cursos sobre el tema del perdón y si en realidad eso sucede. ¿Acaso el perdón es un evento que se logra en 4 o 5 pasos lineales, 1, 2, 3, 4, 5 y luego listo, ya está? ¿O quizás el perdón es un proceso continuo, incluso una práctica permanente? Ante todos estos cuestionamientos, vamos a despejar la situación y empezar por lo que no significa perdonar. Perdonar no significa que el dolor cese. Perdonar no significa reconciliarse. El perdón no impone el castigo merecido. El perdón no impide que la ofensa se repita. El perdón no protege a la víctima de futuras injusticias. Sin embargo, hay algunas directrices que pueden ayudarnos a aclarar la mente que de ninguna manera son pasos para el perdón, ni ninguna fórmula, ni nada que se le parezca, sino simplemente una estrategia previa para ver si aparece el perdón.
Por ejemplo, describir con detalles lo sucedido. Este material es confidencial, lo hablas solo con vos mismo o con tu terapeuta y nadie más, ya que aquí debes permitirte ser totalmente honesto y brutal acerca de lo sucedido. Enumerar las acciones, cómo te sentiste, qué pasó, cómo te sentís todavía, cómo esto te afectó a vos y a tu vida, las repercusiones para ti, para toda tu familia, tus seres queridos, tus pensamientos. No te censures, recuerda que nadie más verá esto. Los cursos que puedes adquirir en mi página web kabalainfluencer.com tienen 25 años de experiencia en la enseñanza de la cábala, creatividad, agilidad, lenguaje ameno y comprensible. El estudio serio de la cábala requiere un método y un orden. Navegá y elegí el que más te guste. Luego va a ser importante pensar en la importancia que tiene esto para ti. ¿Qué peso tiene? ¿Te despertás pensando en esto? ¿Te encontrás perdido en el dolor y en la pena? Quizás esto te está aplastando el alma. ¿O es esto algo que solo se activa con ciertas palabras o imágenes o recuerdos específicos? ¿Podés controlarlo y manejarlo? Intenta dibujar o expresar con una imagen, una sola, ese peso o simbolizarlo con algún objeto. Evalúa conscientemente cómo podría el perpetrador balancear o corregir este suceso en el caso de que esto exista. ¿Qué te deben? ¿Qué puede hacerte sentir que recibiste justicia? ¿Una disculpa? ¿Una confesión? ¿Que se muera incluso? Sé honesto acerca de lo que crees que podría equilibrar la balanza. Para trabajar estos temas en profundidad te ofrezco las sesiones personalizadas de cábala terapéutica en las que nos enfocamos en balancear todos los aspectos de tu vida, encontrar respuestas, darnos cuenta qué es lo que está ahí anidando en la sombra y que no termina saliendo, encontrar sentido a lo que haces, reconocerte en lo que verdaderamente eres. Visítame en mi página web kabalainfluencer.com. Primero, para que el perdón suceda, tiene que haber una negociación intrapsíquica, es decir, en tu interior, con tu propio alma. Primero para perdonarte a vos mismo, luego con el prójimo y finalmente con Dios. En ese orden. Luego del trabajo interior, de ver cómo te sentís con vos mismo, quizás quieras acercarte a la persona, al perpetrador o a tu víctima y presentarle tus demandas o tu arrepentimiento. Es la famosa transparencia necesaria de Yesod. Esto será siempre el primer paso. O tal vez prefieras evitar esta confrontación, quizás pienses que aquello que pidas te va a ser negado. Pero no lo vas a saber hasta que hayas confrontado. Y de hecho, parte del proceso del perdón es la confrontación. También puedes sentir que no te importa si te rechazan o si se niegan al diálogo, siempre y cuando seas capaz de expresarte con claridad y hacerles saber cuál fue el resultado de sus acciones, cuáles fueron las consecuencias a nivel personal y emocional para ti, cómo te sentiste. También es posible que obtengas de ellos tu justa recompensa y que también se sientan abrumados los perpetradores por el arrepentimiento y por lo que ha sucedido. Quizás sientas que no podés hacer esto ahora y eso también está bien. La curación y el perdón llevan tiempo. Vimos al principio que el perdón no puede existir sin el prójimo, sin el otro, ya sea el otro intrapsíquico o el otro interpersonal. Y este es un fenómeno íntimo creado entre el perdonador y el perdonado. Sin embargo, el perdón es también una experiencia ilusoria,
alquímica y arquetípica que pone la prueba de la capacidad de cada uno para amar, para tener empatía y compasión y tener una postura de humildad en la relación. Por eso la agudeza emocional para perdonar es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. El perdón, imaginado desde una perspectiva de la psicología profunda, trabaja contenidos inconscientes proyectados hacia el otro y reprimidos. Si se pasa por alto el papel clarísimo que tiene el inconsciente en la ofensa, en la proyección que se debe perdonar, se pierde una importante oportunidad de curación. De hecho, se pasa por alto todo el sentido del perdón. También es cierto que hay algo irracional o contradictorio en el perdón que no tiene sentido desde la perspectiva del ego, por lo tanto no tiene sentido en el fundamento de la persona, en Yesod mismo. El perdón light ofrece la opción de evitar el dolor genuino y es más fácil entonces perdonar y seguir adelante que afrontar el conflicto o profundizar en el dolor causado por la ofensa. Hasta puede ser vista como una exhibición de poder, ya que al perdonar al otro, lo que estoy diciendo en secreto para mí misma es algo así como: en mi estimación suprema me has fallado, pero en mi superioridad moral lo dejaré pasar. Así que ahora sos doblemente culpable. Una vez por tu error, tu pecado inicial contra mí, y 2 veces por el regalo inmerecido de mi beneficencia. Es así como se maneja el ego, ¿eh? El alma necesita la voluntad del ego de comprometerse con el perdón, de decir, sí, estoy dispuesto a perdonar. Y sin embargo, también necesita que el ego experimente la avalancha de sentimientos que aún no están listos para ser abandonados, para dejar ir, y en última instancia abrace el conocimiento y la existencia de sus propios aspectos caóticos y de su propia sombra. A veces trabajamos en contra del proceso, a veces trabajamos con él, pero jamás lo debemos abandonar al proceso del perdón, ya que en la insistencia llegamos a un acuerdo con las partes más desafiantes y más difíciles de nosotros mismos. Te dejo aquí abajo un video para que veas cómo son las Selijot en el Muro de los Lamentos. Soy Ruth Berkovits, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, déjame tu like y nos vemos en el camino.